Vamos a iniciar en Lucas 11:28. Lucas 11:28. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos encuentra el Señor? ¿Qué ve Dios en nuestras vidas? Cada uno va a rendir cuentas, cada uno va a salir de nuestro interior lo que hay ahí. La vez pasada se nos explicó cómo las cosas eternas, las cosas que perduran son las cosas que hacemos para Dios. Las cosas que hacemos que no son eternas o que no van de acuerdo a la palabra de Dios es como construir o alguna parte de nuestras vidas que puede ser como paja, que pasa el amor de Dios, que es como un fuego consumidor y esas partes quedan sin nada. La importancia de construir nuestras vidas sobre la roca, sobre la vida y la verdad de Cristo y su palabra. Dice aquí en Lucas 11:28, nos dice: Jesús respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Entonces Jesucristo dijo una y otra vez, enseñó una y otra vez, predicó una y otra vez esta verdad, que no sirve, que no funciona nuestra relación o nuestra vida con Dios si somos solo oidores. Podemos conocer la palabra de Dios, podemos estudiar la palabra de Dios, pero si esta palabra no nos transforma y no nos cambia, entonces algo no está bien en nuestra relación con Dios. Porque cuando un ser humano está rendido a Dios y entregado a Dios, sediento y hambriento por más de Dios, estamos abiertos a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en nuestras vidas y nos enseña, dice su palabra, todas las cosas. Nos da revelación, nos da entendimiento y empieza a haber un crecimiento, empieza a haber una luz donde empezamos a comprender la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es verdadero alimento. Si no tienes ganas, si no tienes deseo, si no tienes hambre de estudiar la palabra, si estudiar la palabra no te da gozo y alegría y bendición, no te levanta, no te fortalece, algo no está bien en nuestro interior. La palabra de Dios no es para dormirnos, es para despertarnos, para alimentarnos, para fortalecernos y para lavarnos, purificarnos y aumentar nuestra fe. Cristo dice: bendito, dice, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Esto es, Dios siembra su palabra en nuestras vidas y nosotros vivimos su palabra. Somos cambiados, somos transformados, somos distintos por la palabra y el amor de Dios Todopoderoso. Él es tan bueno con nosotros y esas palabras deben de significar mucho para nosotros. Cada palabra que leemos en la Biblia debe despertar en nosotros ese anhelo y ese deseo por más. Porque si no, algo hemos aprendido es que sin Dios no tenemos esperanza, no tenemos paz y no tenemos un futuro. En estos días hemos estudiado mucho en Jonás, como ya comentábamos, la historia de Jonás, este hombre que prefirió huir que obedecer, que no quería escuchar lo que había en el corazón de Dios, que no le interesaba el plan de Dios para Nínive, prefirió subirse a la barca e irse lejos. Sabemos todo lo que sucedió en su vida, llegó el juicio, llegó la disciplina de Dios prontamente. Sabemos que estuvo en un gran pez, 3 días, 3 noches. Hablábamos de cómo muchas personas quieren tomar la palabra de Dios y hacerla unos cuentos o unos ejemplos que no son la vida real, que en realidad no sucedieron, pero ¡ay, qué lindos, qué bonitos! Pero también estudiamos de cómo Jesucristo mismo habló de lo que le sucedió a Jonás como un hecho histórico. Nosotros como creyentes no podemos hacer menos de la palabra y de su verdad. No podemos hacer menos de los testimonios, de los milagros, de las obras de Dios que aquí están escritas, porque este libro fue escrito para los creyentes, para edificar la iglesia, para vivificar el cuerpo de Cristo y para enseñarnos que Dios es Dios y nosotros somos su creación. Dios obra de manera sobrenatural. Dios no es un ser humano, Dios es sobre la naturaleza y puede hacer lo que Él quiere hacer.
Jonás sobrevivió en este gran pez, en este monstruo de mar, 3 días y 3 noches, y luego sabemos que el pez lo expulsa y recibe la oportunidad de volver a ir y dar el mensaje. Jonás acepta, Jonás va a Nínive. Esto lo encontramos en Jonás capítulo 3, no lo vamos a leer, solo quiero comentar. O sea, hablábamos de cómo el pueblo de Nínive era un pueblo conocido por su violencia, conocido por ser un pueblo sangriento, realizaban muchas cosas en contra de Dios, muchos actos de violencia, muchos actos de crueldad, derramamiento de sangre, mataban a sus propios hijos en adoración a sus dioses, llevaban vidas muy en contra de lo que Dios había dicho o mandado al ser humano que es correcto, la vida que es correcta ante Dios, lo que agrada a Dios. Entonces Jonás va en camino a Nínive, lleva este mensaje que viene el juicio de Dios sobre Nínive. Nínive fue una ciudad tan grande y vivían tantas personas, como 120,000 personas habitaban tan solo en esta ciudad, que para llegar de un lado al otro tardabas 3 días. 3 días para estar caminando entre toda la ciudad. Una ciudad muy grande y muy famosa, muy conocida en su tiempo. Jonás llega con un mensaje de Dios que habla: Nínive caerá en 40 días. Nínive caerá en 40 días, palabra de Dios. Cosa interesante, Dios envía a su mensajero llega a este pueblo que no conoce a Dios, que no sirve a Dios, que tienen rituales, que tienen estilos de vida que son en contra de Dios. Mas sin embargo llega este profeta Jonás y empieza a caminar por sus calles y empieza a declarar: viene el juicio, viene el castigo de Dios por tanta violencia, por tanto odio, por tanto derramamiento de sangre, por tanta idolatría. 40 días. Y observamos la respuesta de este pueblo. Y es algo extraordinario. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, encontramos vez tras vez que Dios mandó mensajeros a pueblos, a ciudades, a tribus, a lenguas para alertar de lo que iba a suceder si no regresaban a Él, si no se rendían a Él, si no recibían sus palabras y su mensaje. Cosa interesantísimo, este pueblo recibió el mensaje de Jonás. ¿Cuántos profetas caminaron? ¿Cuántos profetas trajeron palabra y no fueron bien recibidas? Pero este pueblo escuchó mensaje y creyó, recibió el mensaje. Inmediatamente el pueblo empieza, era costumbre en sus días de poner ceniza, de poner ropa de tela áspera, de llorar, de mostrar luto y tristeza. Estaban tristes, estaban diciendo: ¿cómo es posible? Va a llegar el juicio. Recibieron el mensaje, la palabra de ¿quién? De Dios. Jonás usó su boca, pero venía con mensaje de Dios. Y toda esta ciudad tan grande empezó a llegar una ola grandísima de arrepentimiento por sus pecados. Escucharon el mensaje, recibieron el mensaje, creyeron el mensaje y el mensaje los activó a la acción. ¿Qué dijo Cristo? Pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. No solo escucharon, sino que inmediatamente se cubrieron de ceniza, se pusieron ropa áspera y empezaron el proceso de arrepentimiento. En este capítulo encontramos que el rey escucha qué es lo que está pasando, escucha el mensaje y el rey se levanta de su trono, el rey se quita sus vestiduras y se pone igual esa tela áspera, se pone cenizas, todo sus líderes y las personas que estaban con él igual. Y él decretó que vamos a hacer un ayuno. No van a tomar ni comer nada, desde el más chiquito hasta el más grande, ni a los animales. Vamos a buscar a Dios y clamar a Dios.
Él nos escuche y se arrepiente y no caiga su juicio sobre nosotros. ¡Wow! Me impresiona. Un pueblo, una ciudad, miles de personas, miles, con su cultura, con sus tradiciones, con sus actos, con su idolatría, con sus sacrificios, con sus derramamientos de sangre. Escucharon el mensaje, creyeron el mensaje y se activaron. Se levantaron, se movieron. No solamente, sí, no, pues quizás Dios nos perdone. No, la ciudad entera se arrodilló. La ciudad entera clamó y pidió perdón, arrepentimiento. La ciudad entera se llenó de ceniza y de ropas. Mostraron luto. Porque creyeron que si ellos no hacían algo, si no llegaba un arrepentimiento, iba a caer el juicio de Dios sobre ellos y serían destruidos. Y yo me quedo impresionada cuando escucho estas palabras porque no se imaginan lo difícil que es predicar. No se imaginan lo difícil que es compartir la palabra de Dios. Sentir el corazón del Padre, la guianza del Espíritu Santo para compartir un mensaje, para compartir una parte de la palabra de Dios. Y tú sabes que la gente no quiere escuchar, la gente no quiere recibir, la gente no le gusta cuando Dios dice no debes hacer o no debes de ir o no debes de vivir así. Y muchas veces la gente, en vez de decir es palabra de Dios, muchas veces hay rechazo hacia el ministro o hay rechazo hacia el maestro que está enseñando lo que dice la palabra de Dios. Por eso yo siempre trato y hago énfasis una y otra vez. No son mis palabras. No son mis palabras. Aquí está escrito. Por eso traemos nuestras Biblias. Leamos juntos qué dice. Entonces cuando yo estudio y leo la palabra en Jonás capítulo 3 y veo que no solo una familia, no 2 familias, no 3, no un cuarto parte de la ciudad, no la mitad de la ciudad. ¿Entendemos lo que estamos leyendo y estudiando? La ciudad entera se arrepintió y clamó a Dios por misericordia. Wow, wow. Entonces ahí la palabra de Dios es un espejo. La palabra de Dios nos muestra lo que hay en nosotros mismos. ¿Cómo respondemos nosotros a la palabra? ¿La palabra de Dios es suficiente para mí? ¿O digo, está bien, quizás algún día, en algún momento, verás, Dios dijo 40 días y caerá el juicio. 40 días. Ellos pudieron haber dicho, sí, 40 días, pues hagamos fiesta por otros 20 días, hagamos sacrificios, matemos a nuestros hijos, hagamos derramamiento de sangre, vivimos en inmoralidad sexual, vamos a las prostitutas en los templos, vamos a hacer todo acto de sexual sucio y ante nuestros dioses, y al cabo y nos van a quedar otros días para arrepentirnos. No esperaron. No valoraron más su cultura, sus tradiciones, sus estilos de vida más que lo que dijo Dios. La palabra de Dios les tocó ese día y la ciudad entera se arrepintió. No podemos vivir por la fe de nuestra madre o nuestro padre. No podemos decir, mi abuelita era una mujer de fe. Cada uno de nosotros tomamos la decisión de vivir y ser personas de fe o de no ser personas de fe, de recibir la palabra de Dios o de rechazar la palabra de Dios, de creer en la palabra de Dios o de no creer en la palabra de Dios, de permitir que la palabra nos cambie y nos transforme, que cuando Dios hable sea suficiente para mí personalmente, punto. Dios lo dijo, no necesito más explicaciones. Dios dijo, no hagas
Dios dijo, no vayas. Dios dijo, no participes. Dios dijo, no vivas así. Para mí es suficiente. Punto. No hay excusas. Yo no voy a educar a Dios, pero yo quiero que Dios encuentre en mí un corazón tierno con la que Él pueda trabajar y educar. Edúcame, Señor. Cámbiame, Señor. Transfórmame, Señor. Enséñame, Señor. De acuerdo a tu santa y perfecta voluntad, no mi voluntad, tu voluntad. Mientras más años tengo en esta tierra, el clamor de mi corazón aumenta más tu voluntad. No mío, no, Señor. Mi voluntad, mis ideas o mis soluciones o mi sabiduría, he aprendido, no. 1000 veces tú, Señor, su obra, su fidelidad, su sabiduría, su poder, su gloria, su luz, su victoria, no la mía, su obra, no la mía, su respuesta, su solución. Entonces tocó fuertemente mi corazón. Y si nosotros sabemos y comentábamos de igual manera que Jesucristo mismo tocó el tema de Jonás. Jesucristo mismo habló de Jonás en este pez. En Mateo capítulo 12, vamos a irnos al versículo 38 y leer hasta el 40. Mateo 12, 38 al 40. Aquí está Jesucristo, rodeado de líderes religiosos que no lo reconocían, que no conocían a Cristo, ni entendían las cosas que Él decía porque eran necios y de corazón duro. Mateo 12, capítulo 12, versículo 38 nos dice: un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Dime una cosa, todos estos líderes, la mayoría, ¿ya habían visto milagros? ¿Ya habían visto obras del Señor? Sí. Ya habían visto grandes cosas. Habían visto el reino de Dios llegar a la tierra. En las palabras de Cristo, en las acciones de Cristo, en las oraciones de Cristo. Habían visto liberación de demonios, habían visto sanidad de enfermos, habían visto tantas cosas increíbles. Mas sin embargo, en vez de que estas obras que vienen de Dios causaran que brotara de su corazón adoración y alabanza, siempre criticaban, siempre se molestaban, siempre se enojaban con Cristo. Vuelvo a decir, cuando tenemos encuentros con Jesucristo, con su Santo Espíritu, brota de lo que hay en nuestro interior. Es tan importante que nosotros vigilemos nuestro corazón. ¿Qué hay en mí? Estos líderes religiosos brotó de su corazón incredulidad, dureza, rebeldía, terquedad, religiosidad, no amor por Dios. En el versículo 39 Jesús les respondió: solo una generación maligna y adúltera exigirá una señal milagrosa. Maligna, una generación maligna. ¿Qué es malignidad? Por maldad. Una generación que tiene que en su corazón maldad, incredulidad, oscuridad y adúltera. ¿Qué es adulterio? Traición. Traición, mentira, falta de respeto, falta de honor. Verás, estos líderes amaban su religión y no amaban a Dios. Adoraban sus rituales y sus tradiciones, pero no a Dios. Daban sacrificio y se exaltaban a ellos mismos pensando: mira lo buenos que somos. Pero no pensaban y no adoraban y decían: qué bueno es Dios. Querían que el Mesías llegara de una manera y la obra de Dios fue completamente distinta. El plan de Dios completamente distinto. Dios obra de maneras increíbles. Dios estaba haciendo una obra para salvar toda la raza humana y ellos estaban tan enfocados en sus rituales, en su religiosidad,
que estaban completamente ciegos a la llegada y al mover de Dios en la tierra. Ellos conocían las Escrituras, pero las Escrituras no los transformaron. Entonces nosotros no hablamos de religión. Estamos hablando de ¿qué? De relación con Dios. Por eso vino Jesucristo. Para que todos tuviéramos una relación restaurada con nuestro Padre. Unión con Dios, amor con Dios. ¿Cuántas veces no se ha movido Dios en este mundo, en esta tierra? Y me pregunto, ¿cuántos corazones estuvieron en la corriente del mover de la gloria de Dios? ¿Cuántas vidas estuvieron despiertos en cada nación y pueblo, tribu y lengua, que se movieron cuando se movió el Espíritu, que estuvieron atentos a las obras del Señor de noche y de día? Nosotros queremos estar despiertos, nosotros queremos estar atentos, nosotros queremos ser partícipes, participar. Por eso somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo funciona unida, el cuerpo de Cristo tiene un destino y un propósito. A cada uno se le ha dado dones, a cada uno se le ha dado un llamado, a cada uno se le ha dado un destino, un propósito. ¿Cuál es? Traer el reino de Dios a la tierra hoy. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo maduramos? Juntos, unidos. Jesús les respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa. Querían estar entretenidos un rato, pero no querían a Dios, no querían el Espíritu, no querían a Cristo. Pero lo único que se les dará será la señal del profeta Jonás. Es muy interesante la manera que Jesucristo habla. Es muy interesante la manera que Él comunicaba con la gente. A mí me gusta mucho porque mi Cristo siempre directo. Nunca vas a encontrar a nuestro Señor Jesucristo rodeando, hablando por aquí, para llegar al punto. Cristo te ve y te habla directamente. Sus ojos son transparentes, claros, como llamas de fuego. Él te ve. Él ve tu corazón y es directo, corazón a corazón. Y es extraordinario, es maravilloso. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿Quién es el ser humano para dudar lo que Dios puede hacer? ¿Quién somos nosotros para retar a Dios y decirle, no, es que no pudo ser? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Jesucristo, el Hijo de Dios, el Creador del universo, dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Quizás muchos han leído este versículo, pero la palabra de Dios es profunda y es real y es poderosa. Al corazón del creyente, esto es fuego. Esto es pasión, esto es amor, esto es gozo. Mi Cristo, hablando del plan de Dios para salvar a la humanidad y lo que Él estaba a punto de hacer, ganar la victoria para nosotros. Los líderes religiosos no tenían idea de lo que Él estaba hablando, no tenían revelación, no tenían conocimiento, no comprendían. Pero vuelvo a decir, la palabra de Dios vivifica a los suyos. Levanta a los suyos, fortalece a los suyos. Ese día, en ese instante, muchos no entendieron, muchos no captaron. Y la pregunta es hoy, ¿cuántos entienden? ¿Cuántos captan? ¿Cuántos están llenos de pasión y amor por Cristo? Que leemos la palabra y decimos, así sea. Amén, gloria a tu santo nombre, porque Dios habla a su pueblo. Mensajes secretos, profundos, revelaciones hay en su palabra.
del corazón del Padre al corazón de los suyos. Solamente los que están llenos del Espíritu Santo, los que están llenos del Espíritu Santo, que están llenos de la palabra, van a recibir los mensajes de la obra y del plan de Dios y van a vivir empoderados para luchar en contra del enemigo y ver su reino destruido, no solo en sus vidas, sino en sus familias, en sus comunidades y naciones, para gloria de Dios Padre. Cada nación se va a arrodillar. Cada lengua va a confesar que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Cristo le habla a los suyos hoy y dice, aquí estoy. Y yo voy a doblar mi rodilla y yo voy a declarar que Él es Señor y Dios todos los días de mi vida. Porque Él es el amor de mi vida. Cristo Jesús, hablando de las profundidades, hablando del poder de Dios, cosas extraordinarias, y la mayor parte del tiempo no escuchaban, no comprendían, y a veces digo, Señor, perdónanos a nosotros los seres humanos cuando no captamos lo que estás haciendo, lo que estás diciendo. No salga de mi palabra que te rete, que te niegue. No salga de mi actitud de terquedad o rebeldía cuando tú me disciplinas, cuando tú me corriges, cuando tú me llamas, que yo responda hoy. No en un año, no en 5 años, hoy. Porque tu palabra me basta a mí. Vamos a continuar en el versículo 41. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantaron contra el día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Quiero que veas este versículo. Quiero que medites en este versículo, quiero que entiendas este versículo, porque este versículo Cristo está compartiendo su corazón. Su corazón. Dios revelando una parte de su corazón a la humanidad. Dice, ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Dijo, ¿quién? Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Mis palabras, estaba diciendo al Señor, mis palabras fueron suficientes para convertir a una ciudad entera al arrepentimiento. Pero estaba diciendo al Señor, esas palabras mías llegaron a través de mi profeta Jonás, pero aquí estoy y no reciben mis palabras. No son suficientes mis palabras. Alguien superior a Jonás está aquí. Alguien superior a Jonás nos habla hoy. Alguien superior a Jonás está llamándonos a creer en su palabra. Nos está llamando a entrar en una relación profunda. ¿Cómo es posible que el cuerpo de Cristo sufra de ansiedad, de depresión, sufra de miedo, sufra de frialdad, de falta de apetito, de falta de ganas? Porque amar a Cristo es mucho más que palabras. Amar a Cristo es vivir por Cristo. Hablar por Cristo, pensar por Cristo, brillar por Cristo. Sí hay oscuridad, pero yo no pertenezco a la oscuridad. La luz de Cristo está en mí. Cuando todos los demás están en ansiedad, cuando todos los demás están en depresión, yo tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento gracias a la inundación del Espíritu Santo. ¿Y dónde lo tengo? En mi unión y mi comunión ¿con quién? Con mi Padre Celestial. Su palabra es suficiente. Su palabra me basta.
Su palabra me satisface, su palabra me vivifica, su palabra me levanta, su palabra me fortalece. Podemos lograr entender quizás poquito del corazón de Jesucristo este día. ¿Alguna vez has tratado de comunicarte con alguien algo muy importante de tu corazón y no captaron? Podemos tratar de entender el corazón del Señor ese día, en ese momento. Ya había traído el reino de su Padre a la tierra. Ya había manifestado la gloria y el poder de Dios, el amor de Dios. Y una y otra vez lo retaban, una y otra vez lo rechazaban. Lo llegaron a llamarlo endemoniado. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Y digo yo, Señor, 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 ayuda a tu pueblo a creer, a crecer, a amarte. Porque vuelvo a decirles, en cada uno de los encuentros de Cristo Jesús hubo gente a su alrededor. Y vuelvo a decirles, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estaría yo? ¿Qué encuentra el Señor en mi vida, en mi corazón? Ponte en esas multitudes, ponte en este encuentro, ponte ahí con Cristo y los líderes y las demás personas alrededor. ¿Y qué brota de tu corazón? No me digas, pero medita y piensa. ¿Qué encuentras tú, Señor, en mí? ¿Cuál es mi respuesta a ti, a tus palabras, a tu verdad? ¿Creo? ¿Me comporto como creyente o me comporto como incrédulo? ¿Respondo o estoy aferrada? ¿Hay terquedad? ¿Hay resistencia? Hoy es el día de reconocer y ser real con nosotros mismos. ¿Qué hay en mí? Y entregarle al Señor y arrepentirme de todo. Y Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Tu palabra es suficiente. Yo mañana no quiero ser la misma de hoy. Cada día quiero ser más como tú, Señor. Vivir diferente. Somos llamados a vivir diferente, no porque alguien nos dijo. Solamente Dios, solamente Dios, solamente Dios es nuestro guía. Él es el que nos dice lo que sí y lo que no. Entonces imagínate ante el gran juicio, ante el gran trono del juicio de Dios. Y yo me puse a meditar y puse a pensar, son palabras tan fuertes que el pueblo de Nínive se va a levantar en el día del juicio a condenar a esta generación porque ellos se arrepintieron. En el día del juicio, el pueblo de Nínive se va a levantar. ¿Por qué? Porque hay demasiadas excusas en el ser humano. Hay demasiados por qué o hubieras en el ser humano. Siempre hay un después, más adelante, o es muy difícil. Pero cada ser humano que aquel día respondió a la palabra de Dios y se arrepintió, cada niño, cada joven, cada adulto mayor, se arrepintió y se llenó de cenizas, porque fue una visitación de Dios corazón a corazón. Porque yo no voy a llegar ante Dios y decir, yo no cambié porque así siempre he sido. Así ha sido mi familia. Así viven en mi tradición, en mi cultura, en mi pueblo. Todos lo hacían. Pero el pueblo de Nínive se va a levantar y va a condenar a aquellos que se rehúsen a entregarse, que se rehúsen a arrepentirse, que se rehúsen a pedir perdón y reconocer sus pecados. Porque ellos creyeron, porque ellos se rindieron, porque ellos cambiaron. O sea, humanamente, ¿es posible? Sí. Decisión personal, sí. ¿Hay poder en el Espíritu Santo para ayudarnos a hacer los cambios? Sí. Dios no nos desampara. Dios no nos dice en tus propias fuerzas. En nuestras propias fuerzas nada vamos a lograr. Pero en el poder y la fuerza y la ayuda de Dios, grandes cosas suceden. Lee tu Biblia si no crees lo que yo estoy diciendo. Porque esto es palabra de quién. De Dios. ¿Para quién?
para nosotros. Vamos a continuar en el versículo 42. La reina de Saba también la condenará. ¿Condenará qué? A la generación incrédula, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Entendemos que la reina de Saba tenía un anhelo, tenía una sed, tenía un hambre insaciable por conocer las cosas de Dios. Una necesidad tenía ella. Una necesidad increíble, extraordinario deseo y anhelo con todo su corazón. Quería ir con Salomón, tenía preguntas. Quería conocer que hay un Dios real. Ahora dice que ella viajó de tierras lejanas. ¿Alguna vez te has preguntado a cuánta distancia crees tú que viajó la reina de Saba para conocer la palabra de Dios? ¿A cuánta distancia? ¿Cuántos días viajaría? ¿Cuánto te imaginas cuando has leído esos versículos, cuando has pensado que es una tierra lejana? ¿Cuánto te imaginas tú que ella viajó? ¿Cuánto sería una tierra lejana? ¿Cuánto crees tú que ella viajó? Denme un número. ¿Cuántos días? ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Alguien más? 2 meses. 2 meses. Ok. Parece ok. 1 mes, 2 meses. Ok. ¿Alguien más? 3 meses. Puede ser, Jonathan. Puede ser. Investiga. ¿No te da curiosidad la palabra? ¿No te da interés la palabra? Investiga. ¿Sí? Porque en lo que yo investigué dice que este viaje normalmente podía tomar hasta 7 años. Pero la reina, porque tenía dinero y medios y todo lo que ella hizo, 3 años. ¿Ok? 3 años. ¿Y 3 de regreso? 3 años porque ella tenía hambre, sed y deseo. Y luego, la palabra es un espejo y pongo eso en contra de mí, en mi vida reflejo en eso y digo, ¿cuánta pasión tengo yo? ¿Cuánto anhelo tengo yo? ¿Cuánto deseo tengo yo en realidad? Yo no voy a jugar con mi vida, ni quiero que ustedes jueguen con sus vidas. No nos engañemos. ¿Cuánta hambre, cuánta sed, cuánto deseo realmente tenemos por entrar en las profundidades del corazón del Padre? ¿Cuánto anhelo? ¿Cuánto deseo? Y Cristo Jesús aquí está diciendo, voy a leer otra vez, la reina de Saba también se levantará contra esta generación. Y cuando yo escuché que Cristo dijo eso, dijo, esto tiene que ser algo grande. ¿A qué se referirá Cristo? Y tuve que investigar de qué estamos hablando, cuánta distancia. ¿Cómo es esto que Cristo está usando a esta reina de Saba como un ejemplo ante el juicio del gran trono? La reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Y luego dice Cristo, otra vez hablando de su corazón, ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. La reina de Saba viajó días y días, meses y meses, año y año para oír la sabiduría de Salomón. Y ahora Dios mismo está parado aquí y ustedes no me creen. Entonces, es el día de creer. Es el día de creer. Es el día de cambiar. Es el día de arrepentirnos de nuestros pecados, de entregarle nuestras vidas y de permitir al Señor obrar, que su Espíritu Santo se manifieste poderosamente en nuestras vidas, donde ya no somos los que fuimos ayer, los que fuimos hace un mes, los que fuimos hace un año, porque hemos sido comprados y lavados con la preciosa sangre de Jesucristo, Cordero, sin mancha. Soy creyente, yo no soy incrédulo. En mis días, en mi caminar en la tierra, yo soy creyente. Yo no soy incrédulo. Cuando enfrentas tormentas o dificultades, dilo, yo no soy incrédulo, yo soy creyente.
La única manera de permanecer firmes en la fe, la única manera de vencer en este mundo es caminando con Jesucristo. La única manera de caminar con Jesucristo es honrarlo y respetarlo, amarlo todos los días de nuestras vidas. Lo que yo haga con mi boca refleja si yo honro a Dios. Lo que brota de mí muestra lo que hay en mí. Por eso les digo, alerta. Seamos atentos, seamos despiertos. ¿Qué fluyó de mí hoy? ¿Pura negatividad? ¿Qué fluyó de mí hoy? ¿Incredulidad? ¿Qué fluyó de mí hoy? ¿Temor? Que no sea así más. Porque si yo estoy caminando con el Rey de Reyes, Señor de Señores, escucha bien lo que te estoy diciendo. Si tú estás caminando con Jesucristo, no hay temor. Si tú estás caminando con Jesucristo, no hay groserías. Si tú estás caminando con Cristo, hay bendiciones. Si tú estás caminando con Cristo, hay luz. Porque nuestros ojos están ¿en quién? En Jesucristo. Entonces aquí es muy interesante, muy algo extraordinario. ¿Cuánto viajó la reina de Seba para conocer la palabra? ¿Cuánto deseo tenía ella? Que dice que vino de tierra muy lejana. Y yo medito y yo pienso, Señor, perdona a los seres humanos por tanta frialdad. No voy a decir naciones, pero ustedes van a saber. Hay partes en el mundo donde se levantan en la madrugada y caminan por 12 horas bajo los rayos del sol, sin zapatos, para escuchar un mensaje de la palabra. 12 horas. Y se les hace poco porque tienen tanta hambre y tanta sed de estudiar la palabra de Dios, que van con gozo porque voy a escuchar el mensaje de Dios. Hay partes en el mundo donde los cristianos y los creyentes se esconden en sótanos, en lugares aislados y apartados para leer un solo versículo, porque no se les permite estudiar la palabra ni llevar el nombre del Señor en público. Hay reuniones de creyentes que se reúnen en ciertos lugares a oscuras y aisladas, a escondidas de todos los demás, y cantan y adoran con todo su corazón en silencio. No pueden alzar la voz porque nadie alrededor puede escuchar, pero ellos ahí están. Cuando tú estás aplaudiendo, cuando tú estás cantando, adorando con todas tus fuerzas, ellos están así. Y Dios escucha. Y el corazón de Dios es tocado por su gran amor, porque está brotando de ellos esa adoración y esa alabanza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está el anhelo? ¿Dónde está el deseo? ¿Sabes cuántas personas me han dicho? Tantas razones por las cuales no se congregan. No vale la pena, la vida pasa. No hay tiempo que perder. Hay que amarlo, hay que seguirlo. Cristo primero, Cristo primero, Cristo primero. Las demás cosas son buenas, el trabajo, la familia, los quehaceres son buenos, son bendición de Dios, pero no deben tomar el lugar número uno. ¿Cómo organizamos nuestros días y nuestras vidas? Dice, ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Y yo siento, Señor, perdón. Perdónanos que no estamos dispuestos a escuchar. ¿Quién en las naciones este día está dispuesto? ¿Quién en estos días está escuchando lo que el Señor está diciendo? Porque el Señor habla, porque el Señor nos ama profundamente, porque el Señor nos quiere vivificar, el Señor nos quiere liberar, el Señor nos quiere con paz, con gozo. Entonces me llama la atención y digo, Señor, ¿cuántos están escuchando en cada nación, en cada pueblo hoy? Porque yo no quiero lastimarte, yo no quiero causarte tristeza de que
Tengo tiempo para muchas cosas, pero no tengo tiempo para escuchar tu corazón. Tengo tiempo para quizás quejarme, tengo tiempo para quizás hablar del clima, tengo tiempo quizás para hablar del trabajo, tengo tiempo para hacer esto y aquello, pero en realidad no tengo mucho deseo de platicar contigo, Señor. O no tengo mucho tiempo en realidad de escuchar tu palabra o de meditar en tu palabra. No debe ser así en el cuerpo o en la iglesia o en los creyentes. El Señor debe encontrar, y es mi oración, que encuentre en cada uno de nosotros un corazón que escucha, un corazón que anhela, un corazón que cree. Que en el día del juicio, cuando se pare la reina de Saba, cuando se paran los de Nínive, no sea para condenarme a mí, porque fui una persona que no fue suficiente para mí la palabra de Dios. Que sea suficiente para mí la palabra de Dios. Que sea suficiente para mi familia la palabra de Dios. Hoy, no en 5 años, no en 10 años, hoy. ¿Cuántos aquí me pueden decir que su vida ha pasado lentamente? ¿La vida ha pasado muy lento para ti? Porque yo personalmente no he tenido esa experiencia. No lo he tenido. Yo ayer tenía 15 años, ya les dije. Ayer tenía yo 15 años. Hoy ya no tengo 15 años. ¿En qué nivel está mi pasión? ¿En qué nivel está mi amor? ¿En qué nivel encuentra Dios mi dedicación? Yo me pregunto eso. Y oro por nosotros. Que nosotros seamos la novia que Él anhela en su corazón. La novia de Cristo es la iglesia. Hombres y mujeres que están enamorados de Dios. ¿Y por qué estamos enamorados de Dios? Porque creemos en Dios y creemos en su palabra. A veces veo situaciones o circunstancias de las vidas de las personas y me pregunto, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo enfrentas las tormentas? ¿Cómo enfrentas las dificultades sin Él? Yo estoy aquí hoy parada ante ustedes porque Él me ha traído de la mano. Si no fuera por mi Padre Celestial, yo no estaría aquí hoy. Pero es tan grande su amor, es tan maravillosa su presencia. Él nos ha sostenido. Él es la fuerza de nuestras vidas. Y no solo por el aquí y el ahora, sino por eternidad. El plan de Dios para tu vida y para mi vida no es solamente por el aquí y el ahora, es por eternidad. Vayan al diccionario y busquen la definición de eternidad. No hay fin. Pero lo que hago en mi estancia en la tierra determinará mi estancia o mi vida en eternidad. Amo a muchas personas en mi vida. Amo mucho a mi familia, la familia de mi esposo, a ustedes los amo. Los amo. Pero nuestro primer amor siempre debe ser Jesucristo. Porque cuando Jesucristo vino y dio su vida en la cruz, tú estuviste en su corazón, créeme. Yo estuve en su corazón. Entonces, en mi día a día, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de vivir, lo que yo hago con mi vida, refleja, muestra, testifica a quien amo yo. Y el día que yo parta, no quiero, porque muchos en sus, ¿cómo se llaman las lápidas? Dice, madre maravillosa, hija, esposa. Y sí, son papeles importantes para mí. Siempre fue un sueño mío ser madre, ser esposa, tener muchos hijos, como ustedes saben. Y gracias a Dios tuve muchos hijos. Pero eso no quiero que sea mi legado nada más. No quiero que diga
buena madre, buena hija, buena esposa. Que no sea eso solamente en mi vida, que mi vida cuente por mucho más que eso, que la gente puede decir, ella amaba a Dios profundamente y caminaba con Él y tenía fe. ¿Qué tal? ¿Qué tal si le damos algo a las futuras generaciones a qué agarrarse, a qué aferrarse? La vida es bella en Dios. No estamos hablando de estar enjaulados o encerrados, estamos hablando de vivir la vida libre por primera vez en Cristo Jesús. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor llega y abre el redil y llama a los suyos y los suyos los siguen. Y Él los lleva a pastos verdes, a libertad, a vida abundante. Hay una diferencia. Conocer de Él y conocerlo a Él. No hay nada en esta vida, en este mundo, que debe tener más valor para ti que tu relación con Jesucristo y lo que Él está diciendo hoy y sus mover sobre esta tierra hoy. Porque no queremos ser como estas personas aquel día que no tenían ni idea de lo que había en el corazón de Dios. No tenían idea del plan de Dios, no tenían idea de lo que Dios iba a hacer porque estaban tan enfocados en su religiosidad, tan enfocados aquí en lo temporal. Tu vida vale mucho más que tus días, que tu trabajo, que tus quehaceres. Tu vida es más importante que ganar dinero. Tu vida es más importante que la comida. Tu vida es más importante que la ropa. Tu vida es más importante que todos los miles de cosas que tú tienes que arreglar, que tú tienes que cambiar. Tu vida es más que todo eso. Gloria a Dios, hay esperanza. Cuando los jóvenes empiezan a crecer y empiezan a pensar, esto es todo, claro que no. Nos falta mucho más, por eso miramos hacia adelante. Viene lo mejor, falta. Falta lo mejor, no has vivido todavía. Mateo 3:8. Mateo 3:8. Mateo capítulo 3, versículo 8. Nos dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Demuestren, dice Juan el Bautista. ¿Qué significa demostrar? Díganme ustedes, ¿qué significa demostrar? Enseñar. Enseñar, ¿qué más? Dejar ver. Que todos puedan ver a quién perteneces, a quién amas y a quién sirves. En otra traducción, y me encantó porque dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido o que haya fruto de arrepentimiento. Fruto de arrepentimiento. Fruto, ¿qué significa? Que hay algo que se produció en mí, el fruto de mi arrepentimiento, que todo el mundo se dé cuenta, que yo he dejado las cosas que tengo que dejar, que yo soy nueva criatura, que me he puesto las nuevas ropajes que me dio Cristo lavado en la sangre del Cordero. Yo no soy la misma que fui antes. Por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, voy creciendo, voy caminando, voy aprendiendo, transformada de gloria en gloria. Pueden ver evidencia los que me rodean de lo que está sucediendo en mi interior, se ve en mi exterior. Todos saben que yo pertenezco a Cristo. Todos saben que yo creo en su palabra, que esta es mi guía. Si esta me dice no, es no. Si la palabra me dice sí, es sí. Basta, basta. No es complicado, no es difícil. Es suficiente, más que suficiente. Es interesante, en Hebreos 10:25 nos dice, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un cuerpo. El brazo necesita la pierna necesita la cabeza necesita los pies.
Nos necesitamos unos a otros. Esto es tan importante. Dice, ¿qué dice aquí? Sino anímense. Así mismo dice. Anímense a sí mismo. ¿Qué dice aquí? Anímense, ¿qué? Unos a otros. Estamos edificándonos unos a otros. Tu fe, tu amor por Dios me anima, me edifica. Funcionamos y nos necesitamos unos a otros. Dice, sobre todo ahora que el día de su venida se acerca. La venida se acerca. El regreso de Cristo se acerca. ¿Sí? En Lucas 14, 15, vamos a leer Lucas 14, 15. Entonces yo me congrego. ¿La adoración para quién es? ¿Para mí? La adoración es para mí, para yo sentirme mejor, para yo sentirme enamorada o para yo sentirme consolada. ¿La adoración es para mí? ¿Para quién es la adoración? Para Dios. Ok, y me congrego y estoy con otros creyentes. ¿Para mí nomás? No. Para Dios y para unos a otros. Lucas 14, versículo 15. Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó, «¡Qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios!» Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió a muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados, «Vengan, el banquete está preparado». ¿Sí? Dios preparó el banquete y estaba listo. Mandó a las invitaciones, vengan, está listo, está preparado. Y vuelvo a lo que estuvimos estudiando ahorita de Jesucristo hablándoles a las personas, y las personas no captaban, las personas no entendían la obra de Dios en su momento, en el instante que Dios estaba ahí hablando con ellos, que Jesucristo les estaba explicando las profundidades de Dios, pero no podían entender, no podían captar, no podían recibir las palabras de Cristo Jesús. Esto es lo mismo. Cristo está diciendo, Dios está preparando un banquete. Dios quiere alimentarte, Dios quiere nutrirte, Dios quiere fortalecerte en tu fe. Dios quiere que tengas la victoria, Dios quiere que tengas la confianza, Dios quiere que tengas la fuerza para pelear una buena batalla de fe y permanecer firme en Él todos los días de tu vida. Pero nosotros tenemos que estar atentos al mover de Dios en la tierra. Atentos a su voz, atentos a su palabra, atentos a lo que Él nos está hablando hoy. Hoy está hablando Dios contigo y conmigo. Hoy tiene un mensaje para ti, para mí. Ahora mi pregunta es, ¿lo estoy recibiendo? ¿Lo estoy comprendiendo? ¿Lo estoy creyendo? ¿Saldré diferente a cómo entré? Cristo otra vez, compartiendo profundidades de su corazón. El Padre prepara un banquete, manda las invitaciones y vamos a ver. En el versículo 18 nos dice, pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. ¿Quién compra unas tierras sin haberlos visto antes? Es mentira y son excusas ante Dios que no tienen ningún valor. Ningún valor ante Dios. ¿Quién compra tierras sin antes haberlas visto? Nadie. Esta persona está mostrando que no tiene ningún interés en lo que Dios quiere ofrecerle. Jonathan, sit over here. Por favor, discúlpame. En el versículo 19 dice, otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh Señor, yo sé que trabajaste y que preparaste este rico manjar, este rico banquete para mí, pero fíjate
que no lo valoro lo suficiente porque yo prefiero irme a trabajar. Tu palabra para mí no es suficiente, no tengo suficiente hambre, no tengo suficiente sed, no tengo suficiente deseo. Voy a ir a trabajar. Discúlpame. Porque dice, vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. Hay mucho peligro con los placeres en este mundo que nos pueden alejar de Dios, de sus planes, de sus propósitos y de lo que Él tiene preparado para nosotros. Nosotros necesitamos tener una hambre y una sed insaciable, un deseo y un anhelo, un fuego y una pasión por más de Dios. De todas mis actividades, tú eres, Señor, mi más grande tesoro, mi más grande amor, mi más grande deseo. Tú, Señor. ¿Cómo fue que la reina de Saba pudo viajar tan lejos si ella no tenía pasión, si ella no tenía hambre, si ella no tenía sed? Aquí chispitea 5 minutos y la gente no va, no se congrega porque ¡ay! ¡Está lloviendo! Llovió, chispiteó, ni siquiera llovió, chispiteó. ¡No! Y hay otras partes del mundo como Tailandia que cae como si fuera a caer un balde de agua, balde y balde y balde de agua y la gente sale y se mueve y se congrega. No hay problema en la lluvia. ¿Qué vamos a decirle a Dios? Es que yo vivía en el desierto. Es que yo vivía donde hacía mucho calor. Y el Señor me va a decir, ¿y qué tal Pepe, que vivía en África, que se levantaba a las 4 de la mañana, que no tenía ni un par de zapatos, pero se levantaba emocionado y se levantaba y caminaba 12 horas bajo el rayo del sol, porque tenía una hambre y una sed insaciable, y nada ni nadie le iba a prevenir su llegada a escuchar el banquete del Señor, porque él quería conocer más de Dios. ¿Y qué voy a decir yo? Pues, discúlpame. Pues, yo tenía dolor de cabeza. ¿Qué tal la mujer que tenía un sangrado? Se estaba con una hemorragia. Cualquier mujer te puede decir cuando tienes tu menstruación fuerte, que es como una hemorragia, te da una debilidad, como no te imaginas, hombres, una debilidad y un cansancio. ¿Qué le voy a decir yo a esa mujer que se arrastró por la calle con solo tocar la orilla del manto? Porque ella tenía hambre y sed de un deseo, un encuentro con Dios. ¿Qué voy a decirle yo? No, es que tenía poquito dolor de cabeza, poquito, pero necesitamos tener deseo, hambre y sed y amor. No es suficiente, Señor, no estoy satisfecha, quiero conocerte más. Quiero escucharte con más claridad todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Discúlpame, discúlpame. Tengo que ir al gimnasio, Señor. Tengo que hacer ejercicio, Señor. Eso es una burla. Cristo fue clavado en la cruz, irreconocible, era irreconocible para su propia madre, para salvar mi alma. Pero yo tengo otras cosas más importantes. No puede ser. Puede ser.
Verás, la manera en que organizamos nuestras vidas, la manera en que planeamos nuestras horas, la manera en que utilizamos el tiempo que se nos da, refleja lo que nosotros amamos. Yo quiero pensar que tú la amas a ella muchísimo, mucho, mucho, mucho. ¿Sí o no? Y pasas mucho tiempo con ella, ¿no? ¿Pasas mucho tiempo con ella? Mucho tiempo, porque tú la amas. Ok. Pero yo me imagino que tu familia, que son los más cercanos a ti, saben que tú amas a esta mujer. Sin ninguna duda, ellos saben que tú amas a esta mujer. Pues que se entere el mundo entero que yo amo a Jesucristo. Es mi Rey, es mi Señor, es mi Salvador. Soy eternamente agradecida que no puedo callar lo que Cristo ha hecho por mí, por mi familia. Y déjame decirte que los sueños que yo tengo en mi corazón, no todos, pero muchos he vivido, gracias a Dios. He visto milagros, he visto grandes bendiciones, he visto situaciones que el mundo y el humano me ha dicho imposible, posible para Dios, y yo lo he visto. Hay victoria en Cristo, hay vida en Cristo, hay gozo en Cristo, hay libertad en Cristo. Él me ama profundamente y te ama a ti profundamente y está llamando tu nombre. Responde a su voz, responde hoy. Responde, que Él encuentre en ti, encuentre en mí ese corazón que diga, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres compartir conmigo hoy? Quiero saber, quiero escuchar, quiero saber lo que dice tu palabra. Hebreos 10:25. Eso ya lo leímos. Que no nos dejemos de congregar, que no nos dejemos de unir, que no dejemos pasar la oportunidad de estar juntos, porque nos necesitamos, porque nos animamos, porque yo tengo un trabajo, ustedes tienen un trabajo, ustedes tienen algo que dar, porque funcionamos juntos. Tu fe es importante, lo que tú haces ayuda a los demás. Entonces, es parte de amarnos. Jesucristo dijo, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado Cristo? Con todo. Su pasión. Siempre que escuches eso, que hablan de la pasión de Cristo, espero que entiendas que es tu nombre. Cuando la gente habla o diga la pasión de Cristo, yo soy la pasión de Cristo. Tú eres la pasión de Cristo. Tú tienes un gran valor que tú no entiendes en muchas maneras. El amor que Dios tiene para ti es tan profundo. Eres su pasión. Ahora, que Él sea mi pasión. Que el mundo entero se entere que Él es mi pasión. Voy a decir una cosa. ¿Comemos el mismo cada día? Ok, so cuando tú veas una libra en la iglesia, supongo que hay algunos que usan AI, ¡pum!, y tienen una predicación. Los que están profundamente en Dios no hacen ese tipo de cosas. Buscamos, yo y Heather, muchas horas en oración, pedimos que Dios quiere, de nosotros preparamos, y hay otros en cristianismo también están haciendo esto, pero hay muchos que están haciendo flojo, ¡pum!, AI va a dar a ellos todas sus predicaciones. Entonces, cada predicación es diferente. Si están escuchando, si no están escuchando, parece igual a ti. Es como niños que llegan a la casa. ¡Ay, mamá! ¡Otra vez! Y no es el mismo de ayer, pero ellos están quejando. Porque sus corazones no están apreciando que ellos tienen. Entonces, espero que nosotros entendamos de cada servicio Dios está preparando una banquete de podemos tener alimentación espiritualmente
que es importante por la vida por esta semana. Y por ayudar a nuestra salud espiritualmente. Y cuando tenemos elevado nuestra salud espiritualmente, la Biblia dice que si su alma va a prosperar en tu vida, tu cuerpo va a prosperar en salud. Entonces, este es los pensamientos para concluir. Amén. Dios los bendiga.